Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Me indican, por favor, si se escucha. Ok, gracias, gracias. Bien. Hoy día, miércoles 27 de abril de 2022, empezamos nuestra sesión de física, la parte de teoría, física uno, correspondiente, ¿no?, a esta tercera semana de clases, si no me equivoco. Estamos en la tercera semana de clases, ¿no? Nuestra sesión de 2 de la tarde a 4. Estamos compartiendo contenido. Ustedes entonces están observando que han registrado su asistencia en estos momentos 18. Pero fíjese, somos ya 25 participantes, 24 ustedes, ya han registrado su asistencia ahora 20. Bueno, en todo caso sigan registrando su asistencia. Repito, sigan registrando su asistencia. Veamos un poquito nuestro calendario. Ya, ahí está nuestro calendario. Comentábamos que estamos en la tercera semana de clases. En esta semana, ¿ha habido laboratorio o prácticas? Me indica, por favor. Prende el micro. Laboratorio. Revisión. No ha habido revisión de laboratorio. ¿No hablaron con su profesor para que haga dirigida? Por lo menos una hora y media dirigida. Profe, en el caso de mi salón, hablé con el profe sobre la práctica dirigida porque en virtual no la hizo y tampoco la hizo el lunes que pasó y dijo que ya vería, ya hablaría con nosotros. A ver, ya, gracias a la información. A ver, la primera semana, ¿qué tuvieron? La primera semana. Ya, ya. Aquí, es cierto, hay dos secciones, ¿no? Ya, la primera semana tuvieron laboratorio, ya, presencial. La segunda semana, ¿también laboratorio? Laboratorio también. Sí, Ya, profesor, laboratorio también. todos laboratorios. Esta tercera, ¿qué han hecho? Revisión de laboratorio. Revisión, profe. Bueno, deberían haber tenido dirigida. La siguiente semana, ¿qué van a tener? ¿Les ha dicho la práctica? Revisión de laboratorio 2. Otra vez, y no tienen dirigida, no tienen calificada. No, creo que es práctica calificada la cuarta semana, profe. Nosotros nos dijo que sí íbamos a tener la PC1 para la sección C. Ya, la sección C. Y la sección D, la sección D, Para la semana 4 todavía ¿qué van a tener? La sección D la semana 4. práctica. La Sección calificada. C, práctica calificada 1. Ya, la Cada uno. calificada. Ya. ¿Y han tenido dirigida o seminario? La sección D. ¿O van a tener Ah, recién? el profesor lo programó para los sábados. Para el sábado, ya está Sí, bien. Entonces, ya está bien aquello, ya. Entonces está bien. Ahora, la sección C, entonces, ¿cuándo van a tener dirigida o seminario? No nos ha dicho nada el profesor sobre eso. Claro, el profe dijo que ya coordinaría con nosotros. ¿Tienen delegado ya? ¿Ya tienen delegado? Por eso, por ejemplo, es necesario el delegado. ¿Con quién va a coordinar? Es necesario que tengan delegado y debería haber dirigida o seminario. Como decía, por eso sería bueno que elijan cuanto antes delegado y vía el delegado, entonces se conversa con el profesor para que coordinen de repente media hora de revisión, entre comillas, no sé, ¿no? Del informe, pero la otra hora y media, pues son 2 horas. La otra hora y media debería ser dirigida o seminario. ¿Mm? Ojalá que sí hagan, por favor, ¿no? Ahora, conmigo
como estamos de repente observando el desarrollo de las clases, es cierto, es teoría, ¿no? Pero en la medida de lo posible tratando de desarrollar con ustedes algunos problemas, ¿no? Ahora, si hay delegados, sería bueno entonces que se contacte conmigo o sea, por mi correo, ¿no? Indicándome el número de celulares para poder coordinar antes del examen parcial, ¿no? Digamos, algo extra para hacer seminario, pero sería algo extra antes del examen parcial. Para eso es bueno los delegados, ¿no? Entonces, por favor, elijan cuanto antes delegado tanto de la sección C como de la sección D. Los delegados me escriben a mi correo, ¿no? Con su número de celular para armar el WhatsApp y poder entonces coordinar cualquier cosa con ellos, ¿no? El delegado conversa con ustedes y ve las posibilidades de disponibilidad antes del examen parcial, un seminario. Y entonces, cuando ya tiene ya disponibilidad de horas, entonces ya el delegado va a conversar conmigo, ¿no? Y nos pondremos de acuerdo, ¿no? ¿Ok? La idea es que ustedes tienen que, ¿no? Está bien la teoría, ¿no? Está bien que hagan sus prácticas de laboratorio, pero debe haber tanto la calificada, que es virtual, y es virtual individual, pero también debería haber dirigida o seminario, ¿no? ¿Ok? Ya, bien. Entonces, ahora sí ya continuamos con nuestra sesión. Salvo que haya alguna consulta. ¿No hay consultas? Bien, entonces, no hay consultas, entonces ya hacemos nuestra sesión de clase. Han registrado su asistencia, como estamos observando, 33 de ustedes, pero en la, en la sala se encuentran 41 de ustedes. No se olvide registrar su asistencia, ya empezaron a registrar a aquellos que faltaban. Ya, nuestra aula virtual. A ver, eh, para, para poder avanzar, ¿ok? Entonces, decíamos que cuando la aceleración es constante y se empieza a contar el tiempo, una partícula en movimiento, desde el instante t sub 0 igual a 0. ¿Y qué obtuvimos? La velocidad en el instante t es igual a la velocidad en el instante t sub 0 más la aceleración por t menos t sub 0, pero t sub 0 es 0. La posición en el instante t es igual a la posición en el instante inicial t sub 0 más la velocidad en el instante inicial v sub 0 por el tiempo t más la aceleración, el tiempo t al cuadrado, sobre 2. Luego, la rapidez en el instante t al cuadrado es igual a la rapidez en el instante t sub 0 al cuadrado más 2 veces el producto escalar aceleración, producto escalar, desplazamiento. Y cuando la aceleración es constante, la velocidad media, que por definición es desplazamiento por unidad de tiempo empleado, entonces cuando la aceleración es constante, resulta ser la semisuma de las velocidades en el instante t y en el instante t sub 0. La semisuma de esas velocidades. ¿Ya? Esas eran nuestras 4 ecuaciones que habíamos obtenido. Por lo tanto,
Abigail Castañeda, buenas tardes, prende el micro. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, dime. Es el movimiento con aceleración constante. Si en el instante t sub 0 la partícula parte del reposo, ¿qué movimiento es? Un movimiento MRV. Así es, muchas gracias. Efectivamente, si en el instante t sub 0 la partícula parte del reposo, entonces, ¿no? R sub 0 es un punto en la trayectoria. Entonces, el vector posición en cualquier instante t va a ser paralelo a la aceleración y por lo tanto es una recta, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, a ver, William Alzamora. William Alzamora, prende el micro, por favor. Sí, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya. Si en el instante t sub 0 la velocidad v sub 0 es paralela o antiparalela a la aceleración que es constante, ¿qué movimiento es? MRV. Así es, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muchas gracias. Ya, continuamos. Gabriel Ángel Aranguren. Buenas tardes, prende el micro. Profesor, Ya, buenas tardes, ¿qué tal? Ya, si en el instante t sub 0 la velocidad v sub 0, velocidad en ese instante, ¿no? Con el vector aceleración que es constante, sus respectivas orientaciones forman un determinado ángulo, como por ejemplo lo que estamos dibujando. Entonces, ¿qué movimiento es? es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Gracias a tu participación. ¿Qué dirías, James Aguilar Vélez? ¿Qué dirías al respecto? Buenas tardes, prende el micro. ¿Te encuentras en sala? Jesús Arangüeña Mendoza. Buenas tardes, prende el micro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ya decíamos. Si en el instante t sub 0, la velocidad en ese instante, v sub 0, con la aceleración que es constante, sus respectivas orientaciones forman un determinado ángulo. ¿Qué movimiento es? Bidimensional. Bidimensional, así es, con aceleración constante. Está muy bien. Ahora, Juan Carlos Changuaya, buenas tardes. ¿Prende el Sí, micro? profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ya. Si en el instante t sub 0 la velocidad v sub 0 es cero y la aceleración constante es la gravedad, ¿qué movimiento es? Movimiento de caída libre. Perfecto, muchas gracias. Ya, ahora, Gracias, profesor. Luis Ayala Herrera. Luis Ayala Herrera. Buenas tardes, Buenas prende el tardes, micro. profesor. Buenas tardes, ya. Si en el instante t sub 0 la velocidad v sub 0 es paralela o antiparalela a la aceleración que es constante y esa aceleración es la gravedad, ¿qué movimiento es? Es movimiento de caída libre. Caída libre, perfecto. Gracias. Miguel Alarcón, buenas tardes, prende el micro. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes, ya. Si en el instante t sub 0, ¿no? La velocidad es v sub 0 y la aceleración constante es la gravedad, si esos vectores forman sus orientaciones, forman un determinado ángulo, ¿qué movimiento es? Movimiento parabólico de caída libre, profesor. A ver, parabólico, caída libre Movimiento parabólico. o de proyectiles. Ya, movimiento de proyectiles o parabólico. Mire, no ha pasado ni 10 minutos y ¿cuántos ya intervinieron? Y si
fuese motivo de una revisión de informe, ya se habría hecho ya en 10 minutos, de repente 2 o 3 grupos ya se hubiese revisado su informe, para que observen, ¿no? Y no se demore mucho tiempo y se puede hacer una dirigida. ¿Se dan cuenta? Bien, continuamos entonces. Si es que no hay consultas. Bien, no hay consultas, continuamos. Entonces, Este movimiento en el cual la velocidad inicial y la aceleración forman un ángulo se llama movimiento bidimensional. claro, si forman un ángulo sus orientaciones, esos dos vectores forman un plano. Entonces, bidimensional, con aceleración constante. Lo que hemos hecho ahorita, eso es PREP. Eso, bueno, cuando dictaba en CPREUNI, hacíamos aquello, ¿no? Analizábamos y obteníamos todo lo que se ha mencionado. Eso es PRE. Por eso decíamos, póngase al día en todo lo que es PRE, porque a partir de ello deberíamos empezar. ¿M? Entonces, lo que hemos hecho es recordar PRE, ¿no? Pero ahora continuamos, si es que no hay alguna consulta. Bien, no hay consultas entonces. Bien, perfecto. Entonces, si nos dan el vector posición del movimiento de una partícula, está en función del tiempo. Derivando, ¿qué debemos obtener? La velocidad. Si nos dan en componentes cartesianas, entonces derivamos cada uno de los términos, como por ejemplo, el vector unitario y constante sale fuera de la derivada. Y sería la derivada de x respecto del tiempo. Y por lo tanto, hemos obtenido la velocidad componente en x, igual para y, igual para z. Si tenemos entonces la velocidad, sacamos la magnitud, sería la magnitud de la velocidad o rapidez. Entonces sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes cartesianos, ¿no? Ya. Y si volvemos a derivar la posición, o sea, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, o primera derivada de la velocidad respecto al tiempo, que obtenemos la aceleración. O si quiere llamarle aceleración total. Ya tendríamos entonces velocidad, rapidez, aceleración, y podemos sacar la magnitud a esa aceleración. ¿Mm? Ya. Entonces, sabemos que la rapidez es la derivada de s respecto del tiempo. Esto es, s es el eje curvo a lo largo de la trayectoria. Entonces, la rapidez es la derivada de s respecto del tiempo. Y por lo tanto, diferencial de s es igual a b por diferencial de t. Y podemos hacer la integración. En el instante t sub 0, habrá un s sub 0. Que podrían ser ambos 0. Podrían ser, es un caso, ¿no? En el instante t, una posición s a lo largo de la trayectoria en función de ese tiempo t. Si hacemos que t sub 0 sea 0 e igual s sub 0 sea 0, entonces al hacer la integral nos da s en función del tiempo. Y s en función del tiempo se denomina la ley horaria, ¿no? Ya. Si el movimiento es rectilíneo, supóngase a lo largo del eje X, entonces la ecuación de la trayectoria es X en función del tiempo. Pero si el movimiento es en el plano, por ejemplo, el plano XY, entonces la ecuación de la trayectoria será poner Y en función de X. Pero si el movimiento es en las tres dimensiones, la ecuación de la trayectoria será obtener una relación entre XY y Z. Ya tiene entonces ley horaria, tiene ecuación de trayectoria, ¿no? Ya. Si no hay consultas, continuamos. Ya. Decíamos, si la aceleración es constante y es la gravedad, y B sub 0 es 0, parte reposo, o B sub 0 es paralelo o antiparalelo a la aceleración que es constante y es la gravedad. ¿Qué tenemos? Caída libre. Bueno, y las expresiones, ¿no? Como si fuese, ¿no?, el movimiento con aceleración constante, ¿no? Ya.
Y si el movimiento es bidimensional, es un caso particular del movimiento cuando es tridimensional, ¿no? Entonces, semejante, solamente que no hay la componente en Z, ¿no? Ah, disculpen, ¿habíamos hecho ya coordenadas polares? ¿Me indican, por favor? Sí, profesor. Sí, ya, estamos repasando entonces, estamos repasando, ¿no? Ya, fíjese. Ya, para que quede claro, si es que hay dudas, preguntan, ¿ya? Entonces, decíamos, supóngase el movimiento en el plano, está, XY, y esa es la trayectoria de una partícula moviéndose en ese plano, ya, moviéndose en ese plano. A ver, entonces, y se está moviendo en ese sentido. En un instante, esa es su posición, en ese punto. Definido esa posición con su vector posición, R, su magnitud, R. Y como se mueve en ese sentido, entonces, a partir del eje X, un ángulo θ. Si se moviese en sentido contrario, en ese sentido, entonces ese ángulo θ se mide a partir del eje Y, ¿no? Entonces, lo que está con color rojo, si es que el movimiento es en ese sentido. ¿Ya? Bueno, entonces, con la misma orientación del vector R, un vector unitario que le denominamos radial. Lo descomponemos componentes cartesianas, ¿no? Entonces será 1 coseno de θ, 1 seno de θ, con sus respectivos vectores unitarios, y J. Y en el sentido del movimiento, perpendicular al radial, un vector unitario, al que le denominamos transversal o azimutal. Entonces, ¿qué tendríamos? Su componente en X a negativo, menos seno de θ, vector unitario Y. Ahí lo tenemos. Y su componente en el eje Y, entonces será positivo, coseno de θ, vector unitario J. Entonces ya tenemos mu sub R y mu sub θ. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Observamos que dependen de el ángulo θ. Entonces, derivamos respecto de θ. Entonces, la derivada del vector unitario radial respecto de θ será la derivada, bueno, y es constante, ¿ya? Entonces será la derivada del coseno, menos seno, por la derivada de θ respecto de θ, 1. Ya tenemos esa componente. Semejante, la derivada del seno, el coseno, y esa derivada del vector unitario radial respecto de θ resultó ser mu sub θ. Hacemos lo propio para el otro vector unitario. La derivada del vector unitario transversal o azimutal respecto de θ, pues será menos i constante, sale fuera de la derivada. La derivada del seno, coseno. Entonces, la derivada del coseno menos seno, vector unitario j. Entonces, la derivada del vector unitario azimutal respecto de θ, que será menos mu sub r, el vector unitario radial, pero negativo. Sabemos por la figura el vector posición de esa partícula será igual a esa magnitud r por un vector unitario que sería el mu sub r, que tiene la misma orientación que el vector r. Derivando respecto del tiempo, eso nos dará ¿qué cosa? La velocidad. La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Pero la derivada de mu sub r es respecto de el tiempo, pero no lo tenemos. Lo tenemos respecto de θ, ¿no? Respecto de θ. Multiplicamos y dividimos por diferencial de θ. Entonces, de esa forma podríamos obtener entonces la derivada de θ respecto del tiempo, la velocidad angular, o θ punto en ingeniería. Y la derivada de mu sub r, la derivada de mu sub r respecto de θ, ¿qué cosa es? Mu sub θ. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, las operaciones que se indican. Haciendo esas operaciones, entonces, ¿qué obtenemos? Que la velocidad
tiene una componente radial y una componente azimutal. Y ya tendríamos cómo calcular la velocidad en coordenadas polares. Hacemos lo propio para obtener la aceleración. Derivamos la velocidad respecto del tiempo. Digamos que hemos efectuado esas operaciones y resulta entonces una aceleración componente radial y otra componente azimutal. ¿Consultas hasta ese momento? Bien, sigamos entonces. Ya. Y nos podríamos dar un caso particular como aplicación de coordenadas polares, ¿no? Esto es, recordamos dicha expresión, ¿no? Pero ¿qué tal si la trayectoria, como se observa en la figura, una circunferencia, movimiento circular, en donde la magnitud del vector posición es el radio de dicha circunferencia? En esa dirección radial, ahí está nuestro vector unitario radial. El movimiento es en ese sentido. Y por lo tanto, con esa orientación, el vector unitario azimutal o transversal. Por lo tanto, el vector unitario tangencial con el vector unitario azimutal, que resultan ser iguales. ¿Y qué tal si nos damos un vector unitario, ¿no? Su magnitud la unidad, pero su orientación contraria a mu sub r? Entonces será un vector que siempre está dirigido hacia el centro. Como es perpendicular, ¿no? Como es perpendicular a los desplazamientos infinitesimales, entonces le denominamos, ¿no?, a ese vector unitario, el vector unitario normal o centripetal. Pero es opuesto al radial. Entonces, ese vector unitario normal o centripetal resulta ser menos el vector unitario radial. Entonces, observamos que el vector unitario tangencial es perpendicular, ¿no?, al vector unitario normal o centripetal. Entonces, el vector unitario tangencial perpendicular al vector unitario normal o centripetal. Y que ese vector unitario tangencial es paralelo al vector unitario, ¿no?, azimutal. Y por lo tanto, el vector unitario tangencial es igual al vector unitario azimutal o transversal. Entonces, de acuerdo a esas relaciones, ya podemos concluir en que el vector unitario normal resultaría ser menos el vector unitario radial. Entonces, ahí tenemos esa expresión. Tenemos esa expresión. Ya, pero vamos entonces a pasar de un tipo de coordenadas, las polares, a coordenadas tangencial y normal. Sabemos que el radio de esa circunferencia es la magnitud del vector posición, y eso es constante. Y por lo tanto, r punto, esta es la derivada de r, no el vector, del escalar. El escalar r, ¿no?, derivada respecto del tiempo. Si el radio es constante, entonces será 0. Y su segunda derivada también es 0. Ahora, teta punto, eso es la velocidad angular, la derivada de teta respecto del tiempo. Teta 2 puntos, o lo que es lo mismo, derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, que resulta ser la aceleración angular. Reemplazamos en esa expresión general.
y por lo tanto veamos qué obtenemos. Entonces, es R2 puntos, pero es 0. R es el radio, es constante. R punto, R2 puntos, etcétera, será 0. Menos R será el radio, ¿no? El radio. Entonces, menos el radio, teta punto al cuadrado. Eso es omega al cuadrado. ¿Y qué observaríamos? ¿No? Está quedando menos R omega cuadrado, vector unitario radial. Pero el vector unitario radial, ¿no?, es menos el vector unitario normal o centripetal. Y el vector menos mu sub r, entonces resulta ser el vector unitario normal. Entonces reemplazamos y a ese término le denominamos, ¿no?, la aceleración componente normal o centripetal, porque está dirigido hacia el centro. Lo mismo para el otro término. Entonces, observamos, sería 2 veces R punto. Pero R punto es 0, porque la magnitud de R, como es el radio, es constante. Entonces eso resultaría 0. Más R es el radio. Y que tenemos teta 2 puntos. Entonces, eso es, ¿no?, la aceleración angular. Y mu sub teta es lo mismo que mu sub tangencial. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? El radio, ¿no? El radio por la aceleración angular por mu sub teta, pero mu sub teta es el vector unitario tangencial. Y por lo tanto ya tenemos la componente tangencial de la aceleración. Estas coordenadas polares y su aplicación, ¿no?, cuando la trayectoria es una circunferencia, movimiento circular. Si no hay consultas, pues continuamos. Luego las coordenadas tangencial, normal, ¿no? Entonces las coordenadas intrínsecas. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Por lo tanto, si dividimos y multiplicamos por la misma cantidad diferencial de S, S es a lo largo de la trayectoria curva. Entonces, adecuadamente, decimos la derivada de S respecto del tiempo, que multiplica diferencial de R entre diferencial de S. Aquello no es sino qué cosa. En magnitud son diferenciales de longitud. Tienen el mismo valor. Cada uno de ellos son diferenciales de longitud. En magnitud, entonces esa relación sería 1. Veamos qué orientación tiene. Si, digamos, la trayectoria, una circunferencia, una curva en general, ¿no? Entonces, si yo dijese, eso es delta de R, y todo aquello sería delta de S. Hacemos más pequeñito. Ese es el nuevo delta de R. Entonces, en magnitud, ¿no?, entonces, esos diferenciales son de longitud. En magnitud es la unidad.
Pero veamos qué orientación tendría. Conforme el delta de t se hace más pequeño, delta de r también se hace más pequeño. Hasta que en el límite se hace tangencial. En el límite se hace tangencial. Entonces, la derivada del vector r respecto de S, en magnitud la unidad, pero su orientación debe ser, ¿a qué debe ser igual? Cada vez observamos se hace tangente a la trayectoria, entonces sería un vector unitario tangencial. ¿Hasta ahí alguna consulta? Entonces, ahí se tiene que entonces que la velocidad es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, esa velocidad en el instante t1 la trasladamos a ese punto. Ahí tendría entonces la velocidad en el instante 1 y el vector unitario tangencial en ese instante. Pasa un delta de t que habrá hecho un delta de teta. Y la velocidad en el punto 2. Entonces debe ser un vector unitario tangencial 2. Y cuanto más pequeños se hacen, entonces, ¿qué observaríamos? Cuanto más pequeño, ¿no?, se hace el delta de teta. Observaríamos que el vector unitario tangencial con el diferencial, variación infinitesimal de ese vector unitario tangencial, ¿cómo se van haciendo? Van haciéndose cada vez más pequeños, el delta de t tiende a 0, entonces esos vectores son perpendicular, variación infinitesimal del vector unitario tangencial, se va haciendo cada vez cuando delta de t de tiempo se hace más y más pequeños, pues la variación del vector unitario tangencial con el vector unitario tangencial se van aproximando a ser, ¿no?, uno del otro perpendiculares. Entonces tendríamos ahí perpendiculares. Pero sabemos que el vector unitario tangencial es entonces perpendicular al normal o centripetal, ¿no? Bueno, lo que estaban comentando ya en el chat, a ver, veamos qué dice. Dice, ¿la velocidad es la derivada de la trayectoria? No, no. La velocidad es tangente a la trayectoria, no es la derivada de la trayectoria. La velocidad es la derivada del vector posición. No es derivada de la trayectoria, es derivada del vector posición. Eso sí es la velocidad. Entonces, como el vector unitario tangencial es perpendicular al diferencial del vector unitario, ¿no?, entonces, ¿qué se debería de estar cumpliendo?, ¿no?, que ese vector unitario normal o centripetal es paralelo al diferencial del vector unitario tangencial. Entonces, aproximadamente eso se debería de cubrir, ¿no? Tendría que esos vectores son paralelos. Entonces, hacemos ese desarrollo, ¿no? Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿no? Pero la velocidad, ¿a qué es igual? Es igual esa velocidad a su magnitud, su rapidez, por un vector unitario que es tangente. Entonces, vamos a derivar entonces, ¿no? Entonces, será la derivada del primero a la derivada de la rapidez por el segundo. Es un vector unitario tangencial.
¿Y qué tenemos? Fíjense, primerito tenemos la aceleración, componente tangencial. Por si acaso, la velocidad no es derivada de la trayectoria, es derivada de la posición. Entonces, ya está, ¿no? Derivada del primero por el segundo. Ya está. Ya tenemos aceleración tangencial. Más el primero, la rapidez, por la derivada del vector unitario tangencial, pero respecto del tiempo. Multiplicamos y dividimos por el mismo factor. No pasó nada. Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la derivada primera de la rapidez, es una orientación tangencial, vector unitario tangencial. Ya está ese primer término. Y lo siguiente que tendríamos, ¿no? Entonces sería, ahí está la rapidez, entonces la rapidez y la derivada de ese respecto del tiempo, la rapidez. Entonces sería rapidez al cuadrado. ¿Y qué está quedando? La derivada del vector unitario tangencial, pero respecto de ese, el eje curvo. Entonces, ¿qué hacemos? Esa aceleración tiene componente tangencial. Y veamos la otra componente, a qué será igual. A ver, entonces, queremos la derivada del vector unitario tangencial respecto de ese. Eso es lo que se desea. Entonces, ¿qué podríamos decir? La derivada del vector unitario tangencial es paralela al vector unitario normal. Y por lo tanto, se puede escribir uno en función del otro, mediante un escalar. Entonces, ahí está. Podemos escribir ese diferencial de vector unitario tangencial en función de un vector unitario perpendicular al diferencial de vector unitario tangencial. ¿Mm? Diferencial de ese, ¿qué sabemos que es? Es el radio de curvatura por el ángulo, diferencial de teta. Entonces, ¿qué nos quedaría? Solamente lo correspondiente a la aceleración en lo debido a, vamos, en esa expresión teníamos eso y queremos encontrar un escalar de tal modo que nos represente lo mejor posible al diferencial del vector unitario tangencial. Ya teníamos la orientación, ¿no? Ya teníamos la orientación. Entonces, ¿qué nos falta? El valor del escalar. Entonces, si es un elemento diferencial de longitud, esa longitud es prácticamente cero, ¿no? Y diferencial de teta también, ¿no? Tiende a cero. Entonces el escalar lo elegimos como diferencial de teta. Y si es así, podríamos estar eliminando aquello. Y obtener entonces que esa derivada resulte ser el vector unitario normal entre el radio de curvatura. Reemplazamos y ya tenemos aceleración tangencial y ahora aceleración normal o centripetal. Entonces, siguiendo con nuestro aspecto teórico, decíamos, si la aceleración, que es constante, y el vector velocidad en el instante t sub 0, entre ellos forman un ángulo, este es el vector velocidad en el instante t sub 0, si esos vectores
decíamos, forman sus orientaciones un determinado ángulo. Esos dos vectores forman un plano, movimiento bidimensional, con aceleración constante, en donde ya serían conocidas nuestras expresiones, ¿no? La velocidad en instante t es igual a la velocidad en instante t sub 0, ¿no? Más la aceleración que es constante por t menos t sub 0, donde t sub 0 puede ser 0. Y así también para la posición, la rapidez al cuadrado en instante t y la velocidad media, ¿no? Entonces, movimiento bidimensional con aceleración constante. Teta, así es en el sistema internacional, ¿no? El ángulo se mide en radianes, ¿no? En radianes. Estamos hablando de sistema internacional. Entonces ya tenemos entonces el movimiento bidimensional con aceleración constante. Así podríamos continuar, ¿no? Algo que en el ciclo introductorio mencionamos, ¿no? Esto es, si nos dicen que estamos en el plano X, Y, y una partícula moviéndose, por ejemplo, de esa forma, ¿no? Lo que aparece en esa figura. En un instante t se encuentra en esa posición, definida por el vector posición. Ya tengo su magnitud. Su orientación sale al acercarse, al alejarse. Entonces, fíjese, en un instante t se encuentra en esa posición. Ese es su vector posición. Ya. Supóngase que ese es el centro de la curvatura. El centro de la curvatura, ¿no? Entonces, eso sería el radio de curvatura. Y si le doy esa orientación dirigido hacia el centro de curvatura, entonces el vector radio de curvatura será igual a la magnitud de ese radio de curvatura y su orientación siempre dirigido al centro. Entonces sería un vector unitario normal, ¿no? Entonces sería el vector radio de curvatura. Por lo tanto, el vector centro de curvatura, vectores, será el vector posición más el vector radio de curvatura. Ese es. El vector centro de curvatura será el vector posición más el vector radio de curvatura. En donde el vector radio de curvatura, su magnitud, da su rapidez al cuadrado entre la magnitud de la aceleración normal. Y su orientación, la de el vector unitario normal. Entonces, de ahí lo pasamos, ¿no? A algo ya, digamos, un problema. Donde, por ejemplo, nos dan las coordenadas de posición de la partícula en X y en Y. ¿Qué observamos? Esta en función del tiempo. ¿Ya? Nos piden el vector velocidad, el vector aceleración. Entonces, el vector posición será componente en X, ahí está, 2t cuadrado menos 3. Componente en Y, ahí está, t cubo más 2 veces t más 1. Tengo el vector posición. Derivo respecto del tiempo, tendría la velocidad. Entonces sería 2 por 2, 4, ¿no? T a la 2 menos 1, t. Es una constante, sale fuera de la derivada. Ya está una componente. La otra componente, su derivada, será 3t a la 3 menos 1, 3t cuadrado. 2 es una constante, sale fuera de la sumatoria. Derivada de t respecto de t, 1. Entonces por 2. Y ya no hay más para poder, digamos,
eh, ya no hay más componente, ¿no? Es trayectoria plana, nos ha dicho. Está. Entonces ya se tiene, por lo tanto, la velocidad. Si vuelvo a derivar, tendríamos la aceleración. Entonces ya habríamos hecho la primera parte. Encontrar velocidad y aceleración. Nos piden el instante en que la velocidad y la aceleración son paralelos. Si son paralelos, uno, como es la velocidad, se puede escribir en función del otro vía un escalar, el escalar lambda. Y por lo tanto, su componente en X debe ser igual, ¿no? O son paralelos a la componente en X de la aceleración por un escalar. Y de ahí obtenemos entonces dicha relación. Y su componente en Y, ¿no? Su componente en Y, entonces debe ser igual a, y de esa expresión, pues, lambda reemplazamos por el tiempo t. Y de ello tenemos dicho instante en que la velocidad y la aceleración son paralelos. Si ya tenemos velocidad, sacamos la magnitud y ¿qué obtenemos? Profesor, Diga. Escucho. ¿por qué? Mi duda es por qué ahí lambda parece que desaparece. En 3t al cuadrado más 2 igual a lambda por 6t. Y luego abajo Reemplazamos. dice 3t al cuadrado más Reemplazamos. 2 igual a 6t al cuadrado. Claro, hemos encontrado, ¿no? T es igual a lambda, al igualar los componentes en X. Al igualar los componentes en X, ya, entonces resulta ser que ese escalar lambda es igual a T. Y por lo tanto, al reemplazar su componente en Y, 3t cuadrado más 2 debe ser igual a 6t por el escalar lambda, ¿no? Por el escalar lambda. Un vector, el vector velocidad, como es paralelo a la aceleración, entonces uno de ellos se puede escribir, ¿no?, en función de un escalar, ¿tá? El escalar lambda por la aceleración. Entonces, ahí la velocidad y la aceleración son paralelos, ¿no? Entonces reemplazamos componente en X, componente en Y, y de ahí obtenemos, ¿no?, al reemplazar el valor de dicho tiempo. De ahí se obtiene, ¿no?, en esas ecuaciones. ¿Consultas? ¿Más consultas? Bien, no hay más consultas. Continuamos. Pues si ya se tiene entonces la velocidad, le sacamos la magnitud, la rapidez. Si ya se tiene la velocidad y la rapidez, entonces el vector unitario tangencial será igual al vector velocidad entre la magnitud de ese vector, su rapidez. Si nos dicen para t, diga. A ver, escucho. ¿Cuál es la consulta? Bien, si no hay consultas, entonces por favor apaguen el micro. Ya, entonces decíamos, como ya tenemos la velocidad, ¿no? Hemos sacado la magnitud, la rapidez. Entonces, esa velocidad entre su magnitud, es un vector unitario tangencial. Como está en función del tiempo, reemplazamos porque nos piden para t igual a 1. Entonces reemplazamos para t igual a 1. Y obtenemos el vector unitario tangencial en el instante t igual a 1. Y sabemos que al derivar la rapidez, no la velocidad, la rapidez respecto del tiempo, tendríamos la aceleración tangencial. Entonces, es la raíz cuadrada de 9t a la cuarta, ¿no?, más 28t cuadrado más 4. Al derivar, entonces sería todo aquello a la 1 medio menos 1, a la menos 1 medio. Entonces pasa al denominador, ¿no? Pasa al denominador. Ahí está 1 medio
y la raíz cuadrada en el denominador, 9t a la cuarta más 28t cuadrado más 4, por la derivada de lo que está dentro de esa raíz cuadrada. Entonces sería 4 por 9, 36, t a la 4 menos 1, t al cubo. 2 por 28, 56, t a la 2 menos 1, t. 4 es una constante, la derivada de una constante es 0. Y ese tendría entonces la aceleración tangencial. Sustituimos cuando t es igual a 1, cuando t es igual a 1, y entonces tendríamos ya el valor de dicha aceleración tangencial en ese instante. Y por lo tanto, el vector aceleración tangencial será igual a su magnitud, aquello, por su vector unitario tangencial, aquello. Entonces ya se tiene aceleración tangencial, se tiene aceleración total. La diferencia, aceleración total menos la tangencial, que me da la aceleración normal. Entonces ya tendríamos entonces la aceleración normal. Le sacamos la magnitud y dividimos el vector aceleración normal entre su magnitud, y que tendríamos el vector unitario normal. El vector unitario normal. ¿Para qué sabemos? Sabemos que esa magnitud de aceleración normal, ¿a qué es igual? Es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Por lo tanto, el radio de curvatura, ¿a qué será igual? Esa rapidez al cuadrado entre la magnitud de la aceleración normal. Tendríamos el valor de la aceleración normal. Si está en función del tiempo, reemplazamos, como nos piden para t igual a 1 segundo, reemplazamos cuando t vale 1 segundo. Y ya tendríamos entonces el valor de la magnitud de la aceleración normal para ese instante. Dividimos el vector aceleración normal entre la magnitud del vector, ¿no?, unitario normal. ¿Y qué sabemos? Sabemos que, habíamos hecho mención, esa es la curva, ¿no? Ese es el vector posición. Ese es, digamos, el vector centro de curvatura. Y aquello es en magnitud el radio de curvatura, pero con esa orientación dirigido al centro a un vector unitario normal, y por lo tanto con esa orientación el vector, ¿no?, radio de curvatura. Entonces queremos saber el vector centro de curvatura. Será el vector posición más el vector radio de curvatura. Si estaba en función del tiempo, hacemos para t igual a 1 segundo y obtenemos el vector centro de curvatura para t igual a 1 segundo. Es problema de examen, fíjese. Estamos desarrollando ya. Es como si fuese seminario ya. Es problema de examen. Y recuerden, algo de ello vimos en el curso introductorio, ¿no es cierto? El archivo ya lo tenían ustedes. Bien, ¿no hay consultas? Sigamos. Quisiera que observen ese problema. También es de examen. Repite, es como que ya estamos en el seminario, fíjese, ¿no? Es de examen también. Es un problema de un texto de dinámica. Ahora, no es dificilísimo, ¿no?, sino lo que se quiere aquí es que usted observe el procedimiento. Eso es lo que, digamos, usted observe bien cuál es el proceder para resolver el problema. Recuerden que el examen o los exámenes parcial, final, si hubiese necesidad de un sustitutorio, son presenciales. Entonces va a haber preguntas de teoría, va a haber para que usted de repente responda verdadero o falso, va a haber para que usted desarrolle, ¿no?, ya sea parte teórica o
haga cálculos como en los problemas, ¿no? En fin, tiene que estar preparado para todo. Ya, entonces, nos dicen lo siguiente. Dice, un punto se mueve, una partícula, se mueve a lo largo del semieje positivo X. Ya está, fíjese, semieje positivo X. Entonces, su velocidad, vector unitario Y. Con una velocidad inicial 12 metros por segundo. Ya está, entonces, en ese instante, como se está moviendo en el semieje positivo, entonces su velocidad inicial será 12 I. ¿Ya? Está sometido a una fuerza retardadora, a las fuerzas que provocan aceleraciones. Dice que le comunica entonces una aceleración tal como se muestra en la figura. Y ahí está la gráfica. Aceleración en función del tiempo. Entre 0 y 4 segundos, variable. Entre 4 y 9 segundos, constante. ¿Qué más? Dice, determinar la velocidad en el instante de t igual 4 segundos. El gráfico, velocidad en función del tiempo, la distancia recorrida, entendiéndose longitud recorrida, desde t igual 0 segundos hasta el punto donde invierte el sentido de su movimiento. Entonces, digamos que se mueve, digamos, en el semieje positivo. En ese instante, invierte el sentido, ¿no? Entonces, para que invierta el sentido, en ese instante, su velocidad, ¿cuánto debe ser? 0, así es, ¿no? Por el chat están indicando, efectivamente, en ese instante, para que invierta el sentido de su movimiento, ¿no? La velocidad debe ser 0, ¿ya? Entonces, empezamos el desarrollo. Observo que entre 0 y 4 segundos, nos han dicho la velocidad inicial, 12 metros por segundo, semieje positivo X. Entonces, la velocidad inicial ahí está en el instante t igual a 0, ¿no? Esa velocidad es 12. Positivo. Ya está. Luego dice que entre 0 y 4 segundos, observo, la gráfica es una recta. Entonces, la aceleración, ecuación de la recta, será igual a su pendiente, es negativa, menos 3 cuartos, por X, que es el tiempo, más B. B es 0. Entonces ya tenemos la ecuación de la aceleración. Pero, ¿qué sé? La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y por lo tanto, diferencial de velocidad, ¿a qué es igual? Menos 3 cuartos de t por diferencial de t. Menos 3 cuartos sale fuera de la sumatoria. ¿Y qué quedó? T diferencial de t. Y hacemos la integral. Desde que t es 0, ¿cuánto vale la velocidad? 12. Positivo. Hasta un instante t cualquiera en ese intervalo de tiempo, una velocidad en función de dicho tiempo. Integral de diferencial de velocidad, velocidad. En el instante t, b. Menos en el instante t igual a 0, menos 12. Pasa al otro lado y resulta ser más 12. Menos 3 cuartos, constante, sale fuera de la integral. Integral de t diferencial de t al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, en el denominador, ¿no? 2 por 4, 8, está. Menos 3 octavos. Evaluado en t al cuadrado. Menos evaluado en 0, 0 al cuadrado. ¿Y qué resultó? Menos 3 octavos t al cuadrado. Ya está la función velocidad en ese intervalo de tiempo. Entonces, en el extremo del intervalo, esto es para t igual a 4, entonces la velocidad reemplazamos resulta ser 6 metros por segundo. Ya está en ese intervalo de tiempo. Ahora pasamos al otro intervalo de tiempo, entre 4 y 9 segundos. Entonces, estamos entonces en ese intervalo de tiempo entre 4 y 9 segundos. ¿Qué datos tenemos? Hemos calculado la velocidad en t igual a 4. Entonces ya tenemos que la velocidad en t igual a 4 es 6 metros por segundo. Y observamos en la gráfica que la aceleración es constante. ¿Y cuánto vale? Está menos 3.
metros por segundo al cuadrado. Sistema internacional, menos 3. Pero esa aceleración es, si no, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y por lo tanto, diferencial de velocidad igual a menos 3 diferencial de t. Menos 3 sale fuera de la sumatoria y queda entonces diferencial de t. Hacemos la integración desde, en ese intervalo, desde que t vale 4. Y cuando t vale 4, ¿cuánto vale la velocidad? Vale 6. Ahí está. Hasta un instante t, comprendido en ese intervalo, habrá una velocidad en función de dicho tiempo t. Integral de diferencial de b, b. Evaluado en b, b. Menos evaluado en 6, menos 6. Menos 6 pasa al otro lado de la ecuación. Entonces tenemos menos 3, el factor común. Integral diferencial de t, t. Evaluado en t, t. Menos evaluado en 4. Y tenemos entonces ahí esa velocidad, ¿no? Esa velocidad en ese intervalo de tiempo. En el extremo del intervalo, para t igual a 9. Cuando t vale 9, ahí tenemos el valor de dicha velocidad. Como nos dicen que hay que hallar la longitud recorrida desde t igual a 0 hasta el instante en que invierte el sentido de su movimiento, para ese instante, entonces la velocidad vale 0. E igual, ¿no? Entonces, a 18 menos 3t. 18 menos 3t. Y de ahí obtenemos el instante para el cual invierte el sentido de su movimiento. Entonces, como en t igual a 6 invierte el sentido de su movimiento, entonces, digamos, desde 0 hasta 6, ¿no? Positivo. Después, entre 6 y 9, negativa, esa velocidad. Entonces, ¿qué me piden? La longitud recorrida, ¿no? Hasta que invierte el sentido de su movimiento. Pero hemos calculado y el instante en que invierte el sentido de su movimiento es cuando t vale 6. Entonces, ahí está, justo cuando t vale 6. Va a invertir el sentido de su movimiento. Entonces, ¿qué tendríamos? Esa área gráfica velocidad en función del tiempo, que nos representaría la longitud recorrida entre 0 y 4 segundos. Porque el intervalo es inicialmente entre 0 y 4. Pero luego, entre 4 y 9, entre 4 y 9, o sea, toda esa región. Entonces sería la integral, ¿no? De 18 menos 3t, desde 4 hasta t igual a 6. Y ahí lo tenemos. Hacemos las operaciones y obtenemos la distancia, la longitud recorrida. ¿Consultas? ¿No hay consultas? Profesor, una pregunta. Diga. Profesor, una pregunta. Sí. Si ese problema, por ejemplo, viniera en un examen, ¿en la práctica lo tendríamos que resolver así con derivadas y con integrales o podríamos, por ejemplo, resolverlo con el área que está, bueno, en ese caso sería sobre la curva, sería la velocidad que va disminuyendo, ¿no? Y luego lo igualaríamos lo sumaríamos con la velocidad inicial, al final quedaría 0 o para cuando invierte su movimiento y así, o tendríamos que desarrollarlo con integrales y derivadas. Ustedes lo resuelven como mejor sepan. De repente no pueden resolverlo sin integrales. Entonces, si no pueden resolverlo sin integrales, ¿no? Entonces lo van a tener que hacer con derivadas con integrales, ¿no? Pero si pueden hacerlo de otra forma, entonces en el desarrollo para exámenes, ojo, para exámenes, ¿no? Tendría que estar justificado lo que ustedes ponen, ¿no? Ustedes no van a poner, por ejemplo, dicen, toda esa área vale tanto. Y listo, ya está. Y no sé de dónde han obtenido, ¿no? O sea, si el problema es desarrollado en el examen, ojo,
en el examen, no en la práctica. Si el problema es desarrollado en el examen, tiene que poner ese desarrollo, de dónde se obtiene, por ejemplo, esa área, cómo es que sale esa área, ¿no? Por la forma que usted conoce. ¿Alguna otra consulta? E indudablemente, supóngase que la gráfica, digamos, velocidad en función del tiempo, corresponde a un rectángulo. No van a hacerlo con integrales, ¿no? Si es algo conocido, ya el valor, ¿no? Pero si como en este caso no es algo, digamos, conocido, no pueden ustedes de frente expresar cuánto vale esa área, entonces con integrales. Bien, ojalá esté claro. Ya. Bueno, ahí tiene más problemas, ¿no? Tiene una diversidad de problemas ya desarrollados, ¿no? Incluso en coordenadas polares, fíjese. Y cuando es coordenadas polares, ¿no? Si le dan, por ejemplo, la velocidad angular a esta revoluciones por minuto, usted tiene que pasarlo a radianes por segundo, ¿no? Tiene que trabajar en el sistema internacional, ¿no? Salvo que todo le den, digamos, en otro sistema, el inglés, por ejemplo. Entonces, lo hace con el sistema inglés, a menos que se le diga, deme la respuesta en el sistema internacional. A menos que eso se diga, trabaje usted en el sistema, digamos, más conveniente, ¿no? Solamente que esas revoluciones por minuto, definitivamente tiene que pasarlo a radianes por segundo, etcétera, ¿no? Y tiene más de coordenadas polares, totalmente desarrollado, coordenadas polares, etcétera, ¿no? Bien, sigamos entonces con nuestro desarrollo. Sé que no hay consultas. Ya. En caída libre, Galileo hizo algunos experimentos, ¿no? Para poder, ¿no? para poder determinar o para poder, digamos, se podría decir, reafirmar, ¿no? Sus comentarios, ¿no? Sus comentarios que eran totalmente opuestos a los de Aristóteles, ¿no? Los cuerpos más pesados caen primero, ¿no? Preguntan por el chat. Ya, la prueba de la semana siguiente, ¿no? Debe abarcar movimiento de proyectiles, movimiento circular, pero no debe abarcar movimiento relativo. Movimiento relativo no. El movimiento relativo lo dejamos para el desarrollo de la semana siguiente. O sea, debe ser, ¿no? Hasta movimiento circular. La prueba de la semana que viene. ¿Está más claro? Ya, entonces mencionábamos sobre Galileo, ¿no? Hizo experimentos y de acuerdo a ello, ¿no? Entonces obtiene lo de caída libre, ¿no? Pero no había cálculo, ¿no? Solamente había experimentos, uno de los creadores del método científico, ¿no? Y algo semejante con el movimiento parabólico. Él, digamos, hizo experimentos, pero esos experimentos, digamos, esa era tierra. Entonces, sobre la superficie terrestre. Entonces, y hizo una serie de afirmaciones, como por ejemplo, en este movimiento de proyectiles o parabólico, el tiempo que tarda el cuerpo en subir es igual al tiempo que tarda el cuerpo en bajar. Por ejemplo, dijo, a una misma altitud, ¿no? Están a una misma altitud cuando está subiendo, sabemos que su velocidad tangente a la trayectoria, ¿no? Y tiene una rapidez. Y cuando está bajando a esa misma altitud, ¿no? Su velocidad tangente a la trayectoria y su rapidez es la misma que aquella. Tienen igual rapidez. Luego nos habló él decía distancia horizontal, ¿no? Él hablaba de distancia horizontal, ¿no? A algunos dicen alcance. Mejor dicho, rango,
y nos dijo que ese proyectil, esa distancia horizontal que se refería, es máxima cuando el ángulo de inclinación era 45 grados. No hizo cálculos, todavía no nacía Newton siquiera. Cuando fallece Galileo, ¿no? Ese año, en Navidad, nace Newton, uno de los creadores del cálculo, ¿no? Pero hizo varias afirmaciones, ¿ya? Entonces, este movimiento de proyectiles considera que solamente interviene la aceleración de la gravedad terrestre y que es constante en la vecindad de la Tierra. Entonces sabemos que, digamos, a kilómetros de repente de la superficie terrestre ya cambia significativamente el valor de la aceleración de la gravedad. Inclusive tiene un valor en la superficie de la línea ecuatorial y otro valor en la superficie de los polos, ¿no? Pero ahora consideramos como que si fuese la Tierra esférica, ¿no? Entonces, asumiendo que en la vecindad de la Tierra la aceleración de la gravedad es constante y es la única que interviene, entonces se lanza un proyectil, por ejemplo, se lanza un proyectil, ¿no? Con esa velocidad, un ángulo de inclinación respecto de el eje X. Entonces, nuestro auxiliar matemático, las coordenadas cartesianas, ¿no? Un ángulo de inclinación teta. Entonces, llega un instante en que alcanza su altura máxima y luego cae a tierra. Como la aceleración, que es la gravedad y es constante, actúa en el eje vertical solamente, entonces decimos, en el eje horizontal no se altera la velocidad. Entonces podríamos independizar movimientos. En el eje horizontal, MRU. Y en el eje vertical, MRV. Caída libre, para ser específico, ¿no? Por lo tanto, nos damos condiciones, ¿no? En el instante t sub 0 empieza la observación, 0. ¿Y se encuentra en dónde? En el origen, r sub 0, 0. Y su velocidad, A es b sub 0 coseno de teta, vector unitario i, más b sub 0 seno de teta, vector unitario j. Y ya tenemos la aceleración de la gravedad, ¿no? Por default, la aceleración de la gravedad, su magnitud 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y decimos entonces, la aceleración, que es la gravedad, es constante, y como toda aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y por lo tanto, el diferencial de velocidad es igual a la aceleración constante, que es la gravedad, por diferencial de t. Hacemos la integral desde que t vale 0, hay una velocidad en ese instante inicial. Un tiempo t, una velocidad en función de ese tiempo. Hacemos la integración, integral de diferencial de b evaluado en b menos evaluado en b sub 0. Menos b sub 0 pasa al otro lado de la igualdad. Menos la magnitud de la aceleración de la gravedad, vector unitario j, esto es el vector aceleración de la gravedad constante, sale fuera de la sumatoria. ¿Y qué nos quedó? Integral diferencial de t. El tiempo t, evaluado en el instante t, menos 0, el tiempo t. Y tenemos la velocidad en cualquier instante. Reemplazamos por sus valores velocidad inicial y la aceleración de la gravedad constante. Efectuamos las operaciones y tenemos entonces la velocidad componente en x, constante, y la velocidad componente en y. Está en función del tiempo t a la 1, función lineal. Esto es independización. Velocidad constante en el eje X y velocidad variable, un MRV, ¿no? En el eje Y. Pero esa velocidad mencionó la derivada de la posición respecto del tiempo. Y despejamos diferencial de posición, será igual a esa velocidad, será igual a esa velocidad con sus componentes, diferencial de t. E igual hacemos la integración. Desde que t vale 0, habrá una posición inicial hasta un t cualesquiera, habrá una posición en función de ese tiempo t cualesquiera. Así encontramos entonces
la posición de dicha partícula en cualquier instante t. Y observamos su componente en X y su componente en Y. Entonces, quiero encontrar, por ejemplo, altura máxima, un Y máximo. Pues, cuando estamos en la altura máxima, justo en ese instante ya no asciende más. Esto es, su velocidad componente en Y es 0, instantáneamente. E igual, entonces, a lo que hemos obtenido, ¿no? A lo que hemos obtenido. B sub 0 seno teta, B sub 0 seno teta, menos magnitud de la aceleración de la gravedad, el tiempo cuando la altura es máxima. Operamos y ya tenemos el tiempo para la altura máxima. Reemplazamos en Y para obtener esa altura máxima. Será B sub 0 seno teta, B sub 0 seno teta, ¿no?, por ese tiempo de altura máxima. Reemplazamos y operamos. De igual modo, entonces será menos magnitud de la aceleración de la gravedad por es el tiempo de altura máxima elevado al cuadrado. Operamos y el resultado de altura máxima, ahí lo tenemos. El valor de esa altura máxima. Luego queremos determinar el rango, esa longitud horizontal que decía Galileo. Entonces, ese rango reemplazamos. Esto es cuando el valor de Y vale 0. Entonces, cuando Y vale 0, entonces estamos en la componente Y, será B sub 0 por el tiempo por el cual tenemos el rango, por el seno del ángulo de inclinación teta, menos magnitud de la aceleración de la gravedad entre 2 por ese tiempo para obtener el rango elevado al cuadrado. Operamos y ya tenemos el tiempo de vuelo. Esto es cuando fue lanzado desde Tierra y llega a Tierra. ¿Y qué observamos? Que es 2 veces el tiempo en la subida. Entonces, el tiempo que tarda en subir es igual al tiempo que tarda en bajar. Si ya tenemos ese tiempo, lo reemplazamos en el eje X para obtener ¿qué cosa? El rango. Hacemos la operación y queremos el rango máximo. Será cuando la función seno vale la unidad. Y eso es cuando el ángulo de inclinación es 45 grados. Eso, con experimentos, lo había determinado Galileo. Pero ahora mire, con Newton ya está todo demostrado. Nos piden también la ecuación de la trayectoria. Ojo, nos piden también la ecuación de la trayectoria. Entonces, como el movimiento es en el plano, la ecuación de la trayectoria es encontrar Y en función de X. Si el movimiento fuese en una recta, como decimos el eje X, es poner X en función del tiempo. Pero si el movimiento es en el espacio, es establecer una relación entre X, Y y Z, ¿no? La ecuación de la trayectoria es eso. Entonces, para nuestro caso particular, ¿no?, sabemos que la posición componente en X tiene esa expresión. Y por lo tanto, despejamos de ahí y ponemos el tiempo en función de X. Y lo reemplazamos en la expresión de la posición componente en Y. Reemplazamos. Hacemos las operaciones y obtenemos dicha expresión. ¿Y qué observo? Entonces, recuerden, ¿no? El AX más, pongámoslo, ¿no?, de la siguiente forma. Esto es, decíamos, Y igual a MX más B, pero otra forma de poner, ¿no?, de poner es, ¿no?,
x cuadrado más bx más c, ¿no? Entonces, ax cuadrado más bx más c. Eso es igual a 0. ¿Está? Es la función cuadrática o parábola. Y eso es lo que hemos obtenido. Por eso también se dice que ese movimiento de proyectiles también se le denomina, ¿no?, movimiento parabólico, porque es una función cuadrática. ¿Ya? Pero ahora algo muy interesante que obtuvo Galileo haciendo sus experimentos. Galileo, entonces, con esos experimentos, se dio cuenta que cuando el ángulo de inclinación es de 45 grados, ¿qué se lograba? Él decía una distancia horizontal máxima. El rango máximo, ya está. Eso es con ángulo de inclinación 45 grados. Pero ahora, ¿qué tal si se lanza el proyectil con la misma rapidez v sub 0, con la misma magnitud de velocidad? Entonces, con la misma rapidez v sub 0. Y se lanza inicialmente haciendo un ángulo de inclinación 45 menos alfa. ¿Ya? 45 menos alfa, ahí está. 45 menos alfa. Entonces, si es 45 menos alfa, llega hasta esa posición. Y eso sería el rango. Entonces, eso sería el rango. ¿Ya? Con 45 menos alfa. Ahora, se lanza el mismo proyectil con la misma rapidez, pero con el ángulo de inclinación 45 más alfa. Sería 45 más alfa. Entonces, ¿qué se lograría? ¿Y qué obtuvo en los experimentos? Se lograría el mismo rango. O sea, usted lance ese proyectil con la misma rapidez, ya sea que lo lance, por ejemplo, con un ángulo de inclinación de 30 grados, da lo mismo lanzarlo con 60 grados para que hagan el mismo rango. Y eso lo obtuvo con experimentos Galileo. ¿Y qué tal si, bueno, eso, en una prueba, en un examen, ya hace algunos años, se dijo, Galileo hizo la siguiente afirmación, lo que se acaba de mencionar. Ahora con el cálculo, usted demuéstrelo. Una pregunta teórica. Eso fue parte entonces de un examen parcial. ¿Consultas? Bien, no hay consultas. Ahora, ¿qué se sugiere en algunos casos? Diga. ¿Hay consulta? No, profe, siga. ¿No? A ver, ¿puede repetir? ¿Puede repetir? No escucho nada. No, lo aprendí de casualidad, profesor. Ya. Continúe. Ya. Perfecto. Ya. A ver, entonces, apaguen sus micros si es que no van a preguntar. Y si que preguntan, prendan nomás el micro y hagan la pregunta, ¿ok? Ya. Entonces, decíamos lo siguiente. Ahora, puede haber casos como, por ejemplo, el siguiente, ¿no? Digamos que eso es tierra, la superficie terrestre horizontal y un plano inclinado, en donde le dan un determinado ángulo de inclinación. Por ejemplo, beta, por ejemplo. Y de repente, una partícula es lanzada. Pues usted puede desarrollarlo, digamos, que ese ángulo, no sé, póngale gamma, en fin. ¿Ya? Usted puede desarrollar, de repente, haciendo el eje horizontal, el eje X, y el eje vertical, ¿no?, eje Y, ¿no? Donde la aceleración de la gravedad vertical hacia abajo. Aceleración de la gravedad, ese es el eje Y. Ahora, se sugiere para esos casos, ya depende de las habilidades y destrezas que usted tenga, que a lo largo de ese plano inclinado haga un eje
X'. Perpendicular, perpendicular, un eje Y', y descompone esa aceleración componente en Y' y componente en X'. Entonces habría aceleración componente en Y' y aceleración componente en X'. Y puede independizar movimientos, ¿no? Esto es, en el eje X', una aceleración. En el eje Y', una aceleración. Entonces, en ambos ejes, M, R, U, D. Entonces, se sugiere, ya depende de cada uno las habilidades que tiene y las destrezas. Bien, no hay más consultas. Bien, ahora, recuerde bien que se han dado condiciones iniciales. Para esas condiciones iniciales es que se tiene esas expresiones matemáticas. Si cambiasen esas condiciones iniciales, probablemente cambien esas expresiones matemáticas que hemos encontrado, ¿no? Esto es, por ejemplo, supóngase que en el t sub 0 igual a 0 hay esa velocidad, ¿no? ¿No? Parte del origen, ¿no? Que hay una aceleración de la gravedad constante, vertical hacia abajo, y que, por ejemplo, como vino en un examen hace años, se dijo que ese proyectil no solamente le afectaba la aceleración de la gravedad, el campo gravitacional terrestre, sino que también le afectaba el viento. Pero se ha observado que la fuerza que proporciona el viento, ¿no?, a ese proyectil, ¿no?, le da una aceleración y, por ejemplo, que le digan que esa aceleración, su magnitud es A, vector unitario I. Entonces ese es el vector aceleración de la gravedad y ese es el vector debido al viento, la aceleración debida al viento y que sea constante. Entonces, la aceleración total tendrá una componente en el eje X y tendrá una componente en el otro eje. Pero pongámoslo mejor así. Es el vector aceleración debido al viento más el vector aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, como decía, de acuerdo a las condiciones que le dan, entonces usted encuentre las expresiones. Ven, ¿no hay consultas? Bien, entonces no hay consultas. Después entonces veremos movimiento circular. Ya, movimiento circular, recordando lo que hemos hecho en traslación, Había cantidades cinemáticas, ¿no? Dijimos así nomás, pero eran traslacionales. Ahora va a haber cantidades cinemáticas angulares. ¿Mm? Ya. Pero aparte de todo ello, quisiera que está en la carpeta de Drive, ¿no? Está en los archivos. Entonces, se han dejado unos enlaces, ¿no? Que nos va a dar una idea, muy buena idea, ¿no? Muy buena idea, pero, digamos, de repente, digamos, debe haber condiciones para que sea mejor todavía observado el fenómeno, ¿no?, de lo que ocurre. Por ejemplo, está, como dice, justo en la línea ecuatoriana, la línea del Ecuador, ¿no? Fíjese qué es lo que ocurre, ¿no? Hay unas pequeñas hojas, no presenta vórtice. Entonces no rota, ya está.
cuando está justo en la línea ecuatorial. Ahora, va a ser lo mismo, pero al sur de la línea ecuatorial, ¿no? Entonces, el fenómeno se observaría mejor, ¿no? Si es que, digamos, no se hace a poca distancia, ¿no? Si se hace a algunos kilómetros, de repente, ¿no? Entonces, hace el mismo experimento, le va a echar agua, ¿no? Va a echar agua, está con el tapón, está con el tapón. ¿Ya? Estamos al sur de la línea ecuatorial, en el hemisferio sur, ¿no? Luego va a quitar ese tapón y le pone algunas hojitas para que se observe el vórtice, ¿no? Para que se observe como rota. A ver. Entonces, ahí entonces va a quitar el tapón. Eso es en el hemisferio sur. Le pone algunas hojitas. ¿Mm? Ahora mire, ve, ahí fíjese, ahí está, sentido horario. Sentido horario. Ya. Lo que no ocurría en la línea ecuatorial. ¿Mm? Ya, eso nos está dando una idea. Nos está dando una idea de ese fenómeno. Ahora eso lo hace en el hemisferio norte. Igual, en el hemisferio norte, el mismo experimento, ¿no? Lo llena de agua, aguas tranquilas, quita el tapón, ¿no? Y veamos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿No? Por lo menos nos da una idea. ¿Ya? Ese es en el hemisferio norte. ¿Ya? Entonces pone las hojitas, ¿no? Y fíjese, sentido contrario, antihorario. ¿Mm? ¿Por qué ocurre ello? ¿No? Claro, ojo, es una idea, muy buena idea, no está totalmente elaborado, ¿no? Es, digamos, un experimento casero, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Mm, ya. Entonces, vea, ¿no? Ese video u otros videos, ¿no? Que hubiesen, ¿no? Ya. Entonces, eso lo vamos a ver todavía la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana, y eso no viene en la práctica calificada, ¿no? Entonces, lo referente a movimiento relativo, ejes en traslación y ejes en rotación. Ahí tienen los archivos ya. Y vamos a analizar ese término. Vamos a analizar ese término. Que lleva el nombre de quien lo encontró, de Coriolis. Aceleración de Coriolis. Bien, entonces continuaríamos el día, con ustedes tenemos clase el día viernes, ¿no? El día viernes, ¿no? Viendo, ¿no? Ya movimiento circular, viendo movimiento circular. Bien. ¿No hay consultas? Bien, entonces nos quedamos ahí. Bien, todo claro, eso esperemos, ¿no? Y me preparo para mi clase, tengo después a las 4 también tengo otra clase, ¿ok? Bien, señores, bien. No hay consultas, entonces será hasta la siguiente sesión. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuándo es la práctica calificada? En su hora de práctica y laboratorio. Así es, en su hora de práctica y laboratorio. Bien, hasta luego, muchas gracias a ustedes. Gracias. Dentro de unos momentos. Diga. Diga, ¿alguna consulta? Gracias, profesor. Hasta la próxima. Ah, la próxima que es feriado. Miércoles feriado. A ver. ¿El viernes es feriado? No. Muchas gracias, Profesor, profesor. Ah, la ya, práctica ¿de qué calificada, entonces? ¿de dónde viene? No hay feriados, ¿ah? No hay feriados. El feriado primero creo que es el día sábado o domingo, creo. Domingo. Es tarde, disculpe. Sí. Digan, ¿cuál es la consulta? El Estado dijo que el lunes va a ser este feriado, entonces no sabemos si es que la universidad va a acatar o no el feriado del lunes, porque el No, domingo es el feriado normal. ya, pero es feriado recuperable, ¿no es cierto? Y, Claro, y lo más probable es de que no sea feriado. ¿Cuándo se recuperaría? Se va a cruzar. Se va a cruzar, ¿no? Entonces, lo más probable es que nosotros
como es bien difícil recuperar, es que hagamos clase normal. Sí, es lo más probable. Bueno, eso es, digamos, semioficial, ¿no? Yo no tengo la voz oficial, ¿no? Esperaríamos a que la misma universidad y la facultad en particular, ¿no? Haga un pronunciamiento, un comunicado oficial, pero es lo más probable, ¿no? Es difícil una recuperación, ¿no? Entonces, lo más probable es de que haya clases normal. Bien. El delegado, si es que lo han elegido, me envía un correo, por favor, indicándome el número de su celular para hacer un WhatsApp y poder coordinar con él, ¿ok? De las dos secciones. Bien, señores, gracias entonces a todos ustedes. Será hasta la siguiente sesión. Hasta luego con todos.